Hola, ¿cómo estáis? Oye, es verdad que esto no se ve nada, es como lo del cambio climático, pero con la luz de frente. Yo creo que Enric ha empezado bien por la introducción. Me llamo Teresa Rivera, dirijo el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, que es un think tank con sede en París. Y de todo, probablemente lo más fácil con lo que os hayáis quedado de entrada es con sede en París. Así que vamos a repasar las otras dos partes. Desarrollo Sostenible, Relaciones Internacionales y think tank. ¿Y por qué creo que hay que repasarlo? ¿Qué es desarrollo sostenible? Pues curiosamente, desarrollo sostenible es un concepto que tiene ya más de 30 años de vida, ¿no? Se lo inventó la señora Harlem Brundtland en el año 92, cuando da a conocer, perdón, en el año 87, cuando da a conocer su informe sobre nuestro futuro común. Y básicamente la conclusión a la que llega es que hay límites físicos y químicos del planeta y que siendo los que somos, y probablemente siendo muchos más, llegaremos a ser alrededor de 10.000 millones de personas en el año 2050, no nos da el planeta para el ritmo de consumo, de deterioro en el que estamos inmersos. Por lo tanto, hay que pensar cómo se rehace todo esto. Vosotros habéis dicho que sois de ciencias, que pensáis que queréis dedicaros a carreras, a un futuro orientado a las ciencias. Pero si miráis alrededor de vosotros, pues el mundo no se divide en ciencias, letras. Uno consume, pasea por un bosque, vive en una ciudad, respira el aire que respira, ve la televisión, utiliza drones. ¿Y qué es de ciencias y qué es de letras? Es una combinación de muchas variables. Y también seguro que hay muchos de vosotros que viendo la tele, leyendo los periódicos o hablando con amigos, pues se acuerda de ese bastón del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la temperatura que utilizaba Al Gore en su película. Ha visto un oso polar moribundo estos días en las redes. Oye hablar del deshielo. Y piensa que tiene que ver esto con las distintas opciones, con las distintas profesiones por las que puede optar. ¿Es algo que está estrictamente limitado a los que se dedican a la física del aire y a la meteorología? No. Sabemos que el sistema climático es una cosa muy sensible, que tiene que ver con las condiciones de la atmósfera, con las condiciones del océano, con las condiciones de la Tierra. Sabemos que lo estamos alterando porque se está alterando esa estructura física y química y al final va a tener una incidencia directa en el clima del que disfrutamos y, por tanto, del modo en el que nos alimentamos, producen nuestros suelos. Sabemos que siendo más vamos a necesitar probablemente garantizar más alimento, más agua dulce, más energía, fundamental para el desarrollo, y sabemos que el modo en el que generamos esa energía o en el que generamos ese alimento y cambiamos los usos de suelo, pues va a hacernos las cosas mucho más difíciles. Sabemos tanto que sabemos que tenemos que cambiar prácticamente todo. El modelo de desarrollo, el modelo económico, que nos ha permitido llegar hasta aquí en muy buenas condiciones, da poco más de sí. Y esta es la época que os va a tocar vivir. Todo ese proceso de cambio, esas décadas, porque probablemente no lo vamos a resolver de un día para el otro, en el que vamos a necesitar poder entender, observar qué ocurre en la Tierra y qué significa eso, qué consecuencias, cómo se interpreta eso en distintas escalas. En el que vamos a tener que pensar de qué modo producimos bienestar, garanticemos acceso a servicios básicos para el bienestar de cada uno de nosotros, de forma que sea respetuosa con las condiciones, con esos límites físicos, con esos límites planetarios del que nos hablan los científicos. Acaba de salir una gran alarma firmada por 15.000 científicos diciendo, ojo, estamos en los últimos años en los que podemos cambiar de forma importante la gran catástrofe a la que si no nos avecinaríamos. Pero también sabemos que transformar todo ese modelo pues es una fuente de inspiración, de innovación, de comodidades, de recuperar las ciudades, de recuperar nuestro modelo de convivencia con los bosques y con la naturaleza, pero también entre nosotros mismos, y que el mundo es pequeñito e interconectado. Y sabemos que todo eso requiere una cierta puesta en común de distintas disciplinas, que el desarrollo sostenible, como digo, es algo que no se puede fraccionar. Fraccionamos
nuestros conocimientos porque de algún modo tenemos que profundizar en ellos, pero tenemos que garantizar un equilibrio en el entendimiento. Y sabemos que además es la agenda oficial de los gobiernos y eso es una muy buena cosa, que en el año 2015 los jefes de Estado y de Gobierno adoptaron, después de un periodo muy intenso de participación por primera vez en Naciones Unidas de muchos colectivos y muchas personas muy diferentes, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus correspondientes metas y adoptaron también el Acuerdo de París, no el de la colonia, sino el de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para llegar a ser neutros en emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible. Sabemos dónde queremos llegar, pero no sabemos exactamente cómo conseguirlo. Tenemos que desarrollar muchísimas capacidades en muchísimos frentes y ponerlas todas en común. Nosotros, en este instituto que dirijo, de algún modo intentamos reproducir muchas de esas preguntas. Cómo modificar nuestro sistema de transporte, nuestro modelo urbano, qué significa la digitalización de la economía y de qué modo puede generar algunas mejoras en eficiencia, en consumo de recursos, pero hasta qué punto muchas veces conocer y entender no es suficiente para el cambio. Todos tenemos inercias, el cortoplacismo, la preocupación de qué es lo que puede suponer ese cambio nos inhibe de determinados cambios y, por tanto, hay que combinar esas ciencias, ese conocimiento aplicado o esas ciencias básicas que podremos seguir desarrollando de modo más académico, de modo más científico, con otras premisas propias de lo que podríamos llamar ciencias sociales, de las propuestas o de los análisis que nos pueden hacer los economistas o el sistema financiero, que, bueno, pues esto lo decía Macron la semana pasada, ¿no?, en la cumbre de París que llamaba One Planet. El sistema financiero debe orientar que el dinero lo dediquemos a aquello que nos ayuda a cambiar el modelo y que el dinero debe salir de aquello que sabemos que nos hace daño. Pero, de nuevo, no es tan sencillo, pero tenemos que entender qué nos ayuda, qué nos hace daño y cómo estructurar todas esas propuestas de una manera diferente. Sabemos también que cuando consumimos aquí determinadas cosas, estamos incidiendo, mejor dicho, esto no lo sabemos, se nos olvida, estamos incidiendo en deforestación fuera. Importamos soja, importamos aceite de palma, nos lo tomamos en la nocilla o nos lo tomamos en la carne que se alimenta de esa soja que importamos y eso está generando muy lejos, no lo vemos, deforestación para plantar soja o palma con la que generar aceite. Entonces, todo ese tipo de equilibrios, que son complicados, de algún modo hay que intentar entenderlos, sintetizarlos y garantizar la visión de conjunto de ese puzzle que es difícil y que requiere que ciencia, sistemas de observación, empresas, gobiernos, ciudadanos, se planteen cómo construir ese mundo mejor. La otra variable, eso de think tank, ¿qué es un think tank? Bueno, pues eso es precisamente lo que intentamos hacer nosotros, trabajando con oceanógrafos, con biólogos, con ingenieros agrónomos, pero también con economistas, con juristas, entendiendo por qué se producen esas dificultades en los procesos de toma de decisión de los gobiernos, tanto a escala global, en Naciones Unidas, en un mundo muy interconectado, como a escala regional, en Europa, o a escala nacional, en Francia. Y vemos cómo podemos construir, cómo podemos proponer cosas de otra manera. ¿Y cómo he llegado yo allí? Pues he llegado, bueno, pues como han estado contando las personas que me han precedido en el uso de la palabra, muchas veces por convicción y muchas veces por casualidad. Pero sí me parece que de esa convicción y de esa casualidad hay tres mensajes que son importantísimos, que yo aprendí relativamente pronto y que creo que es importante que también los tengáis presentes. El primero de ellos es que si queréis contribuir a ese mundo mejor, somos animales sociales, deberíamos pensar en eso, tenéis que garantizaros un buen conocimiento de algo, pero una mentalidad abierta, una cabeza abierta, una conexión al resto de las disciplinas. El mundo es complicado, es complejo, no es solamente un pilar sencillito donde acoto mi conocimiento. El segundo mensaje es que el mundo es pequeñito e interdependiente. Y aunque estemos trabajando, operando, pensando en términos muy próximos, la mayor parte de las decisiones a escala global, lejos, inciden en mi vida cotidiana. Por tanto, hay que abrirse al mundo. Es escasa la presencia de españoles en foros internacionales, en contextos donde se construye la agenda de ese mundo pequeñito. Y la tercera es que debéis
aprender a pensar en qué modo lo que yo hago aquí puede beneficiar a lo que ocurre muy lejos, sabiendo que ya no estamos en ese esquema lineal del siglo XIX o de principios del siglo XX, en el que alguien me dice qué es lo que tengo que hacer y a partir de ahí yo empiezo a operar. En el fondo todos estamos mucho más conectados, podemos hacer mucho más de lo que nos creemos en nuestros niveles de decisión de proximidad y de algún modo el entender cómo conecta eso con los demás es importante. Nada más y los que queráis os espero fuera.